Hoy día vamos a seguir con el estudio del Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. La versión Reina Valera 1960 lo subtitula La verdadera bienaventuranza. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El Señor Jesucristo nos estaba revelando la palabra de Dios, que había sanado a personas que estaban de múltiples enfermedades y sobre todo había liberado demonios. Y el Señor estaba aconsejando sabiamente a sus oyentes. Tan sabias eran sus palabras que esta mujer, de la cual no se dice su nombre, explota en una alabanza, con una emoción maravillada de lo que Jesús hacía y decía. Y esa explosión de alabanza hace que, según la tradición judía, alaba a su madre para, en el fondo, hacer énfasis en el hijo. Es una forma de hablar de aquella época. Entonces la mujer queda, pero absolutamente maravillada con Jesús. Pero fíjate que el Señor, a no todo lo que le dicen, Él responde con un amén. Y eso es muy importante también porque puede ser que en un momento determinado de nuestra vida de creyente o nuestra vida secular seamos fuertemente alabados o vitoreados, pero no siempre debemos recibir al 100% y tragarnos eso sin digerirlo. El Señor no se traga esa alabanza bien intencionada de aquella mujer, no hay ninguna mala intención en sus palabras, pero el Señor va a hacernos en un par de palabras una enseñanza y un recuerdo, un recordatorio de qué es lo más importante acá. El Señor entonces, ojo, que no porque nosotros le digamos Señor, Señor, Él va a acceder a todo y se va a tragar todo lo que nosotros le digamos. Él nos cuestiona, Él también nos hace razonar, porque el Evangelio no es una cuestión espiritual etérea, sino que debe haber una transformación del individuo, un cambio en el entendimiento. Debe haber sabiduría en esto. No es solamente un hacer milagros o hablar cosas en otras lenguas, sino que eso es parte, pero además, y lo fundamental es que nosotros seamos una persona transformada desde la mente, desde el entendimiento. Entonces, esta es una palabra que nos ayuda a entender. Nos encontrábamos entonces, resumiendo, una explosión de alabanza hacia el Señor, y el Señor reacciona dándonos una enseñanza con respecto a que debemos tener cuidados con aquellos comentarios halagüeños, porque no pueden contener la verdad de lo que debemos pregonar y pueden ser, en cierto modo, engañosos. Y vaya que es engañoso. Pues usted sabe que en la Iglesia Católica, por ejemplo, durante muchos años, siglos, se ha enseñado una adoración, una idolatría, como le llamamos nosotros, a María. Ellos dicen una veneración, pero en realidad veneración, adoración es lo mismo. Pueden haber algunas cuestiones semánticas un poco diferentes, pero en el fondo es lo mismo. El primer mandamiento dado por Dios, ahí en Éxodo capítulo 20, es que Dios debe ocupar el primer lugar, que Dios es uno solo
y que cualquier alabanza o adoración a dioses ajenos o a escultura de hombre, de animal o de lo que sea, es idolatría. Cualquier cosa o persona que ocupe el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en el fondo es idolatría. Cuidado entonces con aquellos comentarios que parezcan halagüeños y que nacen de emociones. Cuidado con la emocionalidad. Esta mujer estaba verdaderamente maravillada por lo que el Señor hacía y enseñaba. Ella, en el fondo, en otras palabras, dice acá, envidia a María por haber sido su madre, por haberlo amamantado, por haberlo criado. Como quien dice, oh, quisiera ser yo como María, o quisiera yo haber sido la mujer que te amamantó, ¿ah? En el sentido, en el buen sentido de la palabra. Y resulta que la mayor bendición de María no fue precisamente el haber llevado a Jesús en su vientre, sino que el Señor nos hace entender algo muy importante. Dice que la mayor bienaventuranza de todos es oír la palabra de Dios y guardarla. La mayor bendición, por lo tanto, de María fue cuando oyó y creyó la palabra de Dios, cuando se entregó en obediencia a ella. Por ejemplo, cuando se le apareció el ángel con esta noticia, el ángel Gabriel, y ella recibió esta ordenanza de Dios y se sometió a ella. Es mayor eso, el ser obediente a Dios, es ser obediente a la palabra de Dios, que el hecho mismo de haber sido elegida como la madre de Jesús. Lucas en el capítulo 1, versículo 38, la misma María dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, María se dice sierva al servicio del Señor, esclava del Señor, y que se haga con ella conforme a la palabra, o sea, ella se somete a la obediencia a Dios. En otro momento el Señor Jesucristo dirá que su verdadera madre, sus verdaderos hermanos o hermanas, son los que hacen la voluntad del Padre Celestial. Cuando un día le buscaban, cuando él estaba haciendo una enseñanza, cuando le dijeron a él, ahí viene tu madre y tus hermanos que te buscan. Y él preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que oye y hace la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Nuestra verdadera familia, nos está enseñando el Señor, es la familia de la fe, aunque eso muchas veces no nos gusta mucho. La palabra dice que debemos honrar a papá y mamá, pero la palabra de Dios dice que aquel que haya dejado casa, hermanos, madre, tierras, recibirá en este siglo, en esta vida, 100 veces más que lo que ha dejado y en el futuro eterno, la vida eterna. Y además, esto nos hace entender que la familia espiritual viene a ser la familia principal de nosotros. Y a veces eso como que no nos gusta. No nos gusta que nos digan que nuestra madre es importante honrarla, o nuestro padre, si es que lo tuvimos, ¿verdad? O lo conocimos, o se hizo responsable de nosotros. Pero más importante aún es aquel que se hace hermano nuestro en la familia de la fe, porque hace la palabra de Dios. Nuestra verdadera familia, entonces, aunque no nos guste demasiado, es aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ellos son los bienaventurados. Más que María haberle amamantado a Jesús y haberlo llevado en el vientre, su mayor bienaventuranza, su mayor dicha, su mayor gozo, fue cuando oyó la palabra de Dios, la creyó y la hizo, la llevó a cabo.
Usted sabe que muy erradamente la Iglesia Católica exalta a María como la Madre de Dios, siendo considerada por muchos como una blasfemia, pues sencillamente ella fue la elegida, la mujer elegida entre muchos, para llevar en su vientre a Jesús, a Dios encarnado. La mayor bienaventuranza, entonces, como te decía, radica precisamente en eso, en haber obedecido a Dios, obedecido la palabra que le fue dada, y no precisamente el haber sido portadora en su vientre de Jesús. En aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, el valor de un hombre provenía de sus ancestros. Había una gran valoración a la familia. El valor de una mujer dependía de los hijos que engendraba, cosa que han cambiado mucho nuestros valores hoy en día. Hoy día usted sabe que poco énfasis se le da a la familia. El diablo ha atacado mucho esto. Y hoy día, entre paréntesis, la mujer no se siente muy valorada por el hecho de llenarse de hijos. Prefiere el trabajo, prefiere el desarrollo personal, prefiere una profesión, prefiere tener una buena casa, un buen auto, bienes, que engendrar hijos. Pero en los tiempos de Cristo, el valor de una mujer estaba dado por los hijos que engendraba. He aquí esta mujer alaba a María por haber sido la que llevó en su vientre a este hombre sabio que veía frente a ella y que escuchaba. Jesucristo le dijo que la obediencia a Dios era lo más importante, que el pedigrí. En ese tiempo se alababa a la madre para, como te decía, alabar al hijo. Como cuando le dijo Elizabeth, ¿se acuerda? La prima. Cuando le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, le dijo a María. Y alabó a María y alabó el fruto de su vientre. Lo importante nosotros tenemos claro hacia dónde nos conduce esto. Nos conduce que el Señor no solo quiere dejar claro que María no tiene una posición hiper especial ante Dios, solo que fue elegida y tuvo un gran honor. Pero incluso si podemos leer de otra manera, el Señor le dice a esta mujer que lo está aclamando, le está diciendo, pero tú puedes ser tan bienaventurada o más bienaventurada que la misma María. Si oyes la palabra de Dios y la ejecutas. Tú misma que estás escuchando, tú mismo que hoy oyes la palabra, puedes tener más gozo, más bendición, más bienaventuranza que cualquier otro que haya sido pariente cercano del Señor en los tiempos de Cristo. Porque no tenemos que alabar de una manera como hoy día erradamente lo hace la Iglesia Católica a María, porque existe un solo mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es falso, hermano, es falso que María es mediador, que a María se le puede orar, que ella intercede por nosotros. Esa es una falsa enseñanza. El Señor, en este texto tan corto, está dejando bien en claras las cosas. Que María, que la mujer que lo llevó en su vientre, que le dio de amamantar, no tiene una bienaventuranza superior al resto. La bienaventuranza es igual para todos. Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En ningún otro, dice la Escritura, hay salvación. Como decía 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque no hay otro nombre, también dice la Escritura, ahí en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No debemos usar intermediarios, ni nuestros parientes, ni nuestra abuelita, ni nuestro padre o madre que se murió para que ore por nosotros y clame por nosotros y ruegue por nosotros, o el hijo, o el hermano, o el amigo que se murió, ruega por mí en el cielo. Eso es un error, falsa enseñanza, falsa creencia. Debemos ir solamente a nuestro único mediador, que es el Señor Jesucristo. No es la elegida, la madre, una mediadora para que nosotros le clamemos y le pidamos intercesión. ¿Qué dijo ahí en Lucas 1:48? La misma María. Dejemos que ella mejor dé la respuesta. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque ha mirado Dios la bajeza de su sierva. Dijo la María que le dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué le dirán bienaventurada? Por haber sido elegida para cumplir esta misión y por ser obediente a tan honroso mandato divino. María no es mediador. Cuando María y sus hijos, como te decía, se le acercaron a Jesús, ¿acaso el Señor suspendió su enseñanza porque venía su madre y sus hermanos? No, no lo hizo. De hecho, aprovechó a enseñarle a su gente quiénes eran sus verdaderos familiares. Dice Gálatas 6:10, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe, porque esa es nuestra verdadera familia, la familia de la fe. Los que son bienaventurados porque oyen la palabra de Dios y la llevan a la práctica. Fíjate que cuando María dijo al Señor Jesucristo, y esto lo usa la Iglesia Católica para reclamar este especial escaño de María, cuando María dijo al Señor en las bodas de Caná que no tenían vino, si usted lee ese pasaje, se da cuenta que el Señor se molestó y le dijo respetuosamente, ¿qué tienes conmigo, mujer? O en el fondo, en otras palabras, podría ser, mujer, ¿qué a ti y qué a mí? Esto deja bien claro que ellos no estarían involucrados en sus actos sobrenaturales. No estaría involucrada María. Esto refuta el dogma católico que solamente pidiendo algo a María el Señor atiende. Pues fíjate en ese pasaje que María enfocó a los sirvientes. ¿Qué les dijo? Obedeced todo lo que os diga. Guió a los sirvientes de aquella boda, a la boda de Caná, que obedecieran a Jesús y que hicieran todo lo que Él les dijese, no lo que ella le dijese. Los envió en el fondo de vuelta a Jesús y los envió a Él. Vayan donde Él, que Él diga lo que se va a hacer y sean obedientes a lo que Él diga. El único consejo que les dio, sean obedientes a Él, que es el consejo que puede dar cualquier creyente a otro creyente, decirle, lo mejor que tienes que hacer es obedecer lo que el Señor te dice, es obedecer la palabra de Dios. No es ninguna intercesión que uno hace ante Dios, no me transformo yo en intercesor, no tomo un escaño privilegiado. Si les digo a ustedes, o te digo a ti, lo que debes hacer es lo que el Señor te diga, lo que la palabra de Dios te diga. No, no soy ningún intercesor por decir eso. Solamente te estoy haciendo una buena recomendación. Eso es lo que hizo María. María los envió de vuelta a Jesús.
No dijo, estén tranquilos, que yo hablaré con él y lo persuadiré a que haga lo que yo quiero y que le dé una solución al problema que hay. Cuando él se acercó a Jesús, el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes? Soy yo el que tomo las decisiones acá. Y María comprendió. Y por eso que le dijo, hagan todo lo que él diga. La misma María que muchos quieren alabar de una manera extraordinaria, como esta mujer que alabó que María había llevado en su vientre al Señor Jesucristo y que le había dado de mamar. La misma María estaba en el aposento alto, orando, como los otros 120, esperando ¿qué cosa? El cumplimiento de la promesa que el Señor Jesucristo les había dado, que sería derramado el Espíritu Santo. Ella no tenía una posición especial, era uno más de los 120 que estaba orando aquel día en Pentecostés. ¿Cuántos días pudieron haber estado allí orando? Unos 10 días entre la ascensión de Cristo y la manifestación definitivamente en Pentecostés. Porque Cristo estuvo 40 días resucitado, apareciendo en diversos lugares, y el Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Por lo tanto, si usted hace una leve resta entre 50 menos 40, le quedan aproximadamente unos 10 días. O tal vez podrían haber sido 8 si consideramos los días, o 7 si consideramos los días en que el Señor estuvo sepultado. Hechos 1:14 dice que estos 120 perseveraban unánimes en la oración y en el ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjate que ni los hermanos de Jesús tampoco tenían un privilegio especial. Aunque después, según lo que cuenta la historia, se sospecha que el hermano de Jesús llamado Jacob fue un líder ahí en la iglesia en Jerusalén. Y se le atribuye también la epístola de Santiago. Y que la epístola de Judas se piensa también que fue escrita por el hermano de Jesús llamado Judas. Pero ellos no tenían un privilegio especial, estaban ahí mismo. María, nos imaginamos que Jacobo, que Judas, que Simón, que los otros hermanos de Jesús y los otros apóstoles, los 11 apóstoles en ese tiempo y los otros discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Perseveraban unánimes en la oración y ruego, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, todos a un mismo nivel, ninguno con superioridad sobre otro. Entonces, si alguien preguntara a un sacerdote católico, ¿por qué estimas a María? Diría porque es la madre de Dios. La respuesta es encontrada por muchos como blasfema. Es la madre de Jesús, pero no con el énfasis que se hace muchas veces para decir que está por sobre Dios o a la misma altura de Dios. La respuesta más correcta sería que María es o fue una mujer elegida, bienaventurada por eso, que hizo la voluntad de Dios, que se dio cuenta que necesitaba un Salvador, que se dio cuenta que necesitaba el derramamiento del Espíritu Santo en su vida para poder ser una verdadera nueva criatura. Hermanos, esto no es que se esté despreciando a la familia de Jesús. Es que lo que pasa es que el Señor nos quiere enseñar que la relación natural o familiar genética no es más importante que la relación espiritual que podemos tener con nuestros hermanos en las iglesias, a través del Espíritu Santo, que nos une. Es el Espíritu de Dios
quien nos une en una familia, que habita en nuestros corazones, que habita en los creyentes que hacen la voluntad de Dios. La genética que nos une a Dios es el Espíritu Santo de Dios, es la fe en Dios, la fe y el hacer la voluntad de Dios, el ser obediente a Él. Así que, más que emoción y privilegios, Jesucristo demanda una vida verdaderamente de obediencia. No es solamente esperar milagros y que Dios me unja y que Dios me dé una palabra o que me hable en lenguas o que me dé una bendición, sino es respetar la palabra de Dios siendo obedientes a ella y entonces seremos bienaventurados igual que María o igual que aquella mujer que alabó al Señor y que alabó a María por haber llevado en su vientre al Señor Jesús. Jesucristo en el fondo le está diciendo a esa mujer, tú puedes ser aún tan bienaventurada si haces la voluntad de Dios, si de verdad eres obediente. Es mucho más importante que Jesucristo, a través del Espíritu Santo de Dios, llegara a morar en el corazón de María para que ella fuera obediente a Dios. Más que él, como bebé, hubiese estado metido en el vientre durante 9 meses. No es más importante que María hubiese amamantado a Jesús, como que ahora Cristo, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, a través del Espíritu Santo, morara en el corazón de María. Y no solo de María, sino de todos aquellos que esperaron la promesa, o como nosotros que esperamos la promesa. Pareciera mejor el privilegio de María, pareciera mejor el haber sido pariente de Cristo en la carne, como los hermanos de Jesús. Pareciera mejor el haberle conocido personalmente en los tiempos de Cristo. Pero eso, usted ya sabe, no tuvo mayor efecto en la mayoría de las almas. Los que gritaron, crucifícale, le conocieron. Tal vez algunos, no dice la palabra, pero podría haber sido un pariente lejano del Señor. Es que a nosotros nos parece muchas veces lo físico más importante que lo espiritual. Es que le damos más importancia a la religión, de la vista, del oído, del tacto, que a nuestra experiencia de fe, que a la obediencia a la palabra de Dios. Nos da mucha alegría, por ejemplo, el otro día escuchaba a un pastor que muy alegremente me decía que él había tenido la honra de dirigir un culto en una institución pública con el alcalde de la ciudad. Y me mostraba su gente y lo bien vestida que estaba y la gente de su coro y todos ordenaditos tocando los instrumentos. Y él estaba maravillado por eso. Y lo que más decía era precisamente eso. Pero lo más importante, yo meditaba, era que Dios le había dado el honor de predicarle sobre el arrepentimiento, sobre el evangelio del Señor Jesucristo a toda esa gente, a todos esos políticos y al alcalde y a los demás. Si aprovechó la oportunidad, gloria a Dios. Si se quedó en las cuestiones físicas, en las materiales, en que el coro estuviera bien presentado con un uniforme, que las canciones salieran melodiosamente bien tocadas o bien cantadas, se perdió una gran oportunidad. Es que le damos más importancia a las cuestiones que nos entran por la vista, el oído o el tacto. Es que damos más importancia a lo material y tangible que a la fe o que al ser obediente. Por eso que el Señor nos hace esta corta enseñanza. No te quedes meditando en que eres hija o pariente o
alguna relación con el pastor o eres de una familia de pastores o tu tío o tu abuelito, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, hermanos. La verdadera bienaventuranza está para cualquiera, sea rico, sea pobre, sea un pariente cercano o lejano de algún judío o de Jesús. La mayor bienaventuranza es que Dios ha abierto su evangelio a cualquiera, de cualquier pueblo, tribu, lengua o nación, puede oír la palabra de Dios. Y si la hace, es bienaventurado, tan bienaventurado como la elegida, como María, que tuvo el honor de llevar al Hijo de Dios en su vientre y amamantarlo. Juan, el capítulo 7, en el versículo 5, dice, porque ninguno de sus hermanos creían en él, porque en un tiempo, hubo tiempo en que aún ni la familia de Jesús creía en él. Y de seguro hubo personas que ni creyeron. De hecho, gente de su propio barrio, vecinos que le conocieron durante años, que pudieron haberse llenado de enseñanzas de él, no supieron valorar esto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque ahora lo conocemos en espíritu. Muchas veces soñamos nosotros con que se nos revele una imagen corporal de un ángel o de Dios, que venga el mismo Señor a bendecirnos o se nos revelen sueños. Pero más bienaventurados son los que no han visto y han creído. Más bienaventurados son aquellos que no tenemos ningún parentesco con el Señor en cuanto a la carne. Hay un conocimiento que quisiéramos tener de Cristo, que fuera material, pero ese conocimiento de Cristo no salva a nadie. El conocimiento de Cristo que realmente salva es arrepentirnos ante Él y creer en su palabra, en su sacrificio. Aunque no le veamos físicamente, aunque no la hayamos tocado, aunque como mujer tú no le hayas llevado en el vientre, aunque como mujer nunca amamantaste al niño Jesús. Pero bienaventurados, dice el Señor, aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen día a día, cuando están frente a la posibilidad de no hacer la palabra de Dios y se niegan a eso, sino que quieren seguir siendo obedientes a Dios. Que cuando están frente a la tentación más deliciosa o que ni siquiera puede ser descubierta a simple vista, rechazan esa tentación y deciden ser obedientes a Dios. Aquellos que estando en la prueba dolorosa y en la situación difícil, en vez de renegar su fe, siguen siendo obedientes a la palabra de Dios, aunque eso les demande más sacrificios, más sufrimientos, más dolor. Serán bienaventurados, dice el Señor. Todos aquellos, independiente de su condición, de su pedigrí, independiente de su historia, de su apellido, si llevan o no llevan el apellido de papá, son bienaventurados aquellos, los que tal vez no tuvieron una madre que los criara o un padre que los reconociera. Son más bienaventurados, dice el Señor, si has oído mi palabra y la has guardado.
Gloria al Señor por que la verdadera bienaventuranza, sí, la verdadera bienaventuranza es oír al Señor, escudriñar las Escrituras, congregarse para escuchar palabra de Dios, escudriñar ahí como puedas, con los medios que tengas, lo que el Señor dejó establecido y ser obediente a ello. Bienaventurados, dice el Señor, macarios, bienaventurados, dichosos, gozosos, felices serán aquellos que han oído su palabra y que hasta el día de hoy la han guardado y tienen el sincero compromiso, el deseo real de seguir siendo obediente a dicha palabra. Oh Padre, gracias, porque para ti no hay acepción de personas, Señor. Porque hoy día, 2000 años después, de todas aquellas personas que estuvieron al lado tuyo, que fueron parientes tuyos, nosotros podemos ser tan bienaventurados o incluso más bienaventurados que aquellos, porque has puesto tu espíritu y nos has hecho parte de tu familia, de la familia de la fe. Gracias porque nos motivas a hacer tu voluntad, aún en medio de la gran dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad crónica que nos irá, aún en medio de la enfermedad terminal que nos llevará al sepulcro, aún en medio de los problemas psicológicos, emocionales, aún en medio de esta familia difícil que tengo a mi alrededor, aún en medio de la aparente falta de amor de aquellos que yo quisiera que me amaran. Pero yo sé que tú me amas, oh Dios, y que te agradas, sí, te agradas. Te agradas más que haga tu voluntad, que cualquier otro privilegio que pudo haber tenido aquellos que tocaron tu manto, tomaron tus manos o escucharon en vivo y en directo tu voz. Gracias por tu palabra, por tu voz, porque comprendemos que la verdadera bienaventuranza no es la de María, sino es la de la obediencia a la palabra de Dios.